Oremos. Dios Padre, te damos gracias por tu bondad. Gracias por amarnos. Gracias por la semana que acaba de pasar. Por tus bendiciones que experimentamos en tantas diferentes formas y maneras. Y ahora, Dios, gracias que en este momento podemos juntos leer tu palabra. Tú has prometido que tu palabra es viva y poderosa. Hoy pedimos que al leer, que tú por tu Espíritu Santo nos hables, que hagas algo en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Había algo en el pasaje que vimos la semana pasada que no fue el punto principal del pasaje, pero merecía un momento de nuestro tiempo. Porque en ese pasaje Jesús habla de lo que viene de Dios y lo que viene del hombre. Y veremos el pasaje. Pero merece un poco de nuestra atención porque nosotros vivimos en un mundo rodeados de mucha sabiduría, de muchas palabras, de cosas que dice la gente, de consejos. Todo el mundo tiene un consejo para uno. Y no solo los consejos así específicos, los consejos genéricos, los memes. Lees los memes en Facebook o Instagram y de ahí tienen consejos y suenan bien, a veces chistosos. Y uno dice, oh, sí es cierto, yo le voy a decir eso. Son buenos, según un buen consejo, ¿va? Los podcasts, y si escuchan los podcasts, cuando la gente habla y dan consejos de cómo uno debe comer o hacer ejercicio o vestir, hay muchos consejos, mucha sabiduría en nuestro mundo. Si eso era cierto en el tiempo de Jesús, ¿cuánto más para nosotros? Inundación de sabiduría y de palabras, y nosotros tenemos la tendencia de escuchar a la sabiduría humana, de hacer caso a la gente. Tú me dices que debo hacer algo, yo digo, a lo mejor sí debería hacerlo. Decimos cosas buenas y bonitas, damos consejos sin mencionar la Biblia, aún entre los que somos cristianos. ¿Cuántas veces damos consejos sin mencionar la Biblia, sin decir, en la Biblia dice tal cosa? No, decimos, yo creo que tú deberías y sería mejor y un buen consejo y te va a salir bien si haces tal cosa, y seguimos los mismos consejos de otras personas, escuchamos la sabiduría humana. Y la ironía es que nosotros tenemos a mano, literalmente en nuestra mano, con la Biblia, toda la palabra, toda la sabiduría de Dios. Y escuchamos a todo lo demás. Irónico, ¿no? Eso es parecido al problema que hubo en el día de Jesús. Diferente contexto, pero muy parecido al problema y muy parecido la solución. Y es el hilo en todo el capítulo 15 de Mateo 15 que hemos estado viendo. El problema y la razón, si has estado siguiendo la serie, la razón que ha habido pleito, roce entre los líderes religiosos y Jesús es porque ellos estaban y habían estado por siglos, por décadas, siglos, por mucho tiempo, por generaciones, habían estado escuchando y siguiendo la sabiduría humana y habían estado dejando la sabiduría de Dios. Mire ese hilo en el texto. En Mateo 15, verso 1 dice, entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, los líderes religiosos de su día, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Ves? La queja, todo empezó con eso. No estás haciendo caso a lo que para nosotros es lo correcto, es lo que todos hacen, es la sabiduría humana que todos seguimos. Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Es una lavada religiosa, tradicional, para purificarse. Jesús le preguntó, ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Y en el resto del texto, terminando con lo que leímos la semana pasada, antes de continuar con el video, quiero invitarte a visitarnos en pazcondios.com. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a los líderes para equipar a los santos, es equipar a los santos para la obra de ministerio. En pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay seminarios, sermones, estudios, videos, hay libros, mucho más, y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitar en pazcondios.com, también a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora regresamos al video. Hablan de ese punto y la diferencia es eso. Ellos seguían lo que decía la gente
Si hubieran tenido Facebook en su día, hubieran sido los memes y los consejos de sus amigos, ellos seguían la tradición suya y Jesús estaba diciendo por qué no hacen caso a Dios. Porque es uno o el otro. Y mire el verso 6. Así invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. La segunda mitad del verso 6. Ese era su problema. Y ahora mire lo que Jesús dice. Ese fue el texto que vimos la semana pasada. En el verso 10, llamando junto a él la multitud, Jesús le dijo, oigan, entiendan, no es lo que entra en la boca lo que contamina el hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina el hombre. Entonces, esa es la enseñanza, lo vimos la semana pasada. No lo vamos a volver a ver hoy, pero les estaba enseñando lo que era lo que contaminaba a la persona. Entonces, acercándose a los discípulos de Jesús le dijeron, ¿sabes que los fariseos, los líderes de su día, se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? ¿Por qué? Porque contradecía lo que para ellos era la sabiduría humana. Ellos decían, eso es lo que tenemos que hacer. Jesús dijo otra cosa. Y mira cómo Jesús responde, y ese es nuestro texto para hoy. Él contestó, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Déjenlos, son guías ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Jesús estaba quitando la validez y el liderazgo de ellos, pero también de lo que estaban enseñando. ¿Por qué? Estaba comparando lo que viene del hombre y lo que viene de Dios. Y en nuestro día, yo sé que hay contextos diferentes. No había Facebook, no había WhatsApp, no había Instagram en su día. No tenía acceso de uno a uno que era solo en su comunidad de cara a cara. Pero el problema era el mismo. Él está haciendo la distinción entre la sabiduría que viene del hombre y la sabiduría que viene de Dios. Solo lo que viene de Dios es verdadero, eterno. Si no es plantado por Dios, será desarraigado. Es lo que es, lo que viene de Dios es lo que es la verdad. Es la verdad que nos lleva a la vida. El problema con la sabiduría humana es que no viene de Dios. Y nosotros, por escuchar, hacer caso a lo que dicen otras personas, cuando no está seguido porque así dice la Biblia, nosotros perdemos la sabiduría verdadera y nuestras vidas sufren, aunque parezca en el momento ser lo correcto. La sabiduría humana suena bien, la de Dios es verdad y trae vida. Entonces hoy solo quiero hacer eso, leer unos pasajes de la Biblia para recordarnos lo que ya sabemos. Eso no es nuevo para nadie, pero para recordarnos lo que ya sabemos, tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muchísimo mejor que cualquier sabiduría humana. Aunque parezca ser lo más chistoso y lo más interesante y lo más correcto y el mejor consejo del mundo, lo que sale en el meme o lo que te diga tu amigo, no se compara ni por cerca con la sabiduría de Dios en su palabra. Mira Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Lo que Pablo dice al joven Timoteo. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura inspirada por Dios. Esa palabra inspirada, ¿sabe qué significa? Significa exhalada, que salió de la boca de Dios. Entonces los hombres que escribieron la palabra de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Toda escritura es inspirado, salió de la boca de la exhalación de Dios y útil para enseñar. Toda escritura es útil. Yo sé que si estás leyendo en tu lectura de la Biblia y encuentras Deuteronomio, Levítico o peor Números, un libro que tiene un buen nombre porque es un libro de números, y dice, ¿cómo puede ser eso útil? Voy a leer encima, ¿por qué? Pero aquí dice, Dios dice, cada palabra que yo le he dado es útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. En nombre de toda la forma de enseñar, ¿va? De dar información, de corregirte cuando andas mal, de reprenderte cuando estás por tomar un mal camino, para instruirte, a fin de que el hombre de Dios, eso incluye la mujer, el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, equipados para toda buena obra. Lo que tenemos en la mano en la Biblia
Yo sé, yo digo en la mano como si fuera un libro, y es un libro, pero muchas veces lo leemos en el teléfono. Lo que tenemos en la mano cuando leemos la Biblia es la palabra de Dios, salió de su boca. Y es útil. ¿Útil para qué? Para que nosotros podamos llegar a ser completos, perfectos, conformados a la imagen de Jesús. La palabra de Dios nos completa y nos forma en la imagen de Cristo. Mire Salmo 119. No todo el capítulo, solo una parte. Es el capítulo más largo de la Biblia. Por eso digo, solo una parte. Salmo 119, verso 97. Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Imagina decir eso de la Biblia. Yo sé que nos cuesta leer. Yo sé que es difícil abrir la Biblia, que abrimos, decimos, ay, seco, es aburrido. Mejor mañana, se me olvidó. Pero mira, imagina decir eso de la Biblia, porque Él está diciendo eso de la Biblia. Cuánto amo tu ley, todo el día es ella, mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. 2 veces lo dice, meditar no es malo. Meditar mundanamente es malo, pero meditar en la palabra viene de Dios. Pensar profundamente en la palabra, en una frase de la Biblia todo el día, la misma frase. Entiendo más que los ancianos, verso 100, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulce son a mi paladar tu palabra, sí, más que la miel a mi boca. Tu precepto recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. Dios nos habla cuando leemos. Yo sé que suena repetitivo, ¿no? Es la palabra de Dios. Dios nos habla cuando leemos, es su palabra. Él nos está hablando cuando leemos la Biblia. Y mire lo que dice, es vida, da vida. Por eso Él amaba y meditaba en la palabra de Dios. Salta a Efesios 6, 17. Dice algo interesante de la palabra, algo que a lo mejor ya sabe de memoria, pero recordemos, tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios, la Biblia que andas en la mano, en el teléfono, como sea, es el arma que activamente usa el Espíritu Santo. ¿Usa para qué? Salta a Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, o poderosa, sería otra palabra. Eficaz, viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Veremos lo que hace, pero solo piensa en la primera parte, esas 2 palabras, viva y poderosa, viva y eficaz. La palabra de Dios, no sé tú, a mí me gusta leer, no leo tanto como antes, libros, aparte de la Biblia. A mí me gustaba leer, cuando yo era chico, yo leía libro tras libro. Mi regalo de cumpleaños, no mi regalo, pero lo que hacía en mi cumpleaños era apartarme de todo. Mi mamá me enseñaba en casa, entonces me daba el día libre de escuela y yo agarraba libros de la biblioteca y leía todo el día. Echaba en mi cama con unos comiditas ahí, con mis libros. En un cumpleaños, mi récord fue 17 libros, y no libros de niños, libros de capítulos. 17 libros en un día. Me fascinaba leer, pero todos los libros que uno lee, y no eran libros de intelectuales, eran historias. Buenas historias, la isla del tesoro. Bueno, todos los libros que uno puede leer, historias, intelectuales, como sea, son palabras muertas, o sea, secas. La lees y no hace nada, solo son palabras en papel o en una pantalla. Pero la palabra de Dios es diferente, es viva y eficaz. O sea que no solo son palabras estáticas en una página, en una pantalla, es algo vivo que Dios usa. ¿Y para qué lo usa? Para entrar en nosotros y hacer como si fuera una cirugía. Lee el resto del texto. Más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas de los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino a la vista de ¿quién?
por la palabra de Dios nos abre, nos ve adentro y todo es visto, sino que todas las cosas están a descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué está diciendo? Que cuando leemos la Biblia, Dios entra en nosotros y nos abre y nos destapa y nos expone delante de Él y delante de nosotros mismos. ¿Ha experimentado eso? Que cuando lees la Biblia, yo sé que no siempre, a veces te levantas en la mañana y es temprano y estás cansado, pero tengo que leer mi Biblia antes de ir a trabajar. Ok, voy a leer mi Biblia, leo la Biblia y termino y digo, no recuerdo, bueno, lo voy a leer en la hora del almuerzo otra vez porque no recuerdo lo que leí. Pero a veces leemos. A veces leemos y no has experimentado eso, que lees y dices, yo no había pensado en eso. Y no es algo tanto en la palabra, sino lo que la palabra te hizo pensar de ti mismo. Y dijiste, yo debería cambiar esta forma de ser. Yo no debería hablar a mi esposa así. Yo debería ser mejor con mis hijos. Yo debería portarme de esa forma. Dios hace algo en nosotros y nos hace ver nuestro pecado y cómo Él quiere cambiarnos. Por eso es útil para hacernos conformados a la imagen de Jesús. Dios obra en nosotros, nos enseña que cambiar lo que Él quiere de nosotros, cómo pensar, cómo piensa Él, todo cuando leemos su palabra. Entonces, si tenemos la palabra de Dios, regresamos al principio, ¿por qué tendemos a escuchar a la sabiduría humana? ¿Por qué escuchamos? Porque cuando tengo un problema y si tú me das un consejo y digo, que está bien, sí lo voy a hacer y lo hago. ¿Por qué leo los memes y digo, sí es cierto, así debo responder a mi jefe cuando está haciendo así conmigo, así debo decirle? ¿Por qué escuchamos la sabiduría humana? Porque suena bien. Muchas veces los memes son chistosos. Hallamos consejos que nos gustan. Cuando tú me das un consejo y yo hago lo que tú me dices, yo tengo el apoyo de la otra persona, la aprobación de la persona que me dio el consejo. Yo siento como vindicado, yo siento empoderado. Los consejos proliferan, están por toda parte. Tenemos que buscar la Biblia, buscar la palabra de Dios. Yo no tengo que buscar los consejos de los demás, siempre están por ahí, siempre los escucho sin querer. Es fácil escuchar la sabiduría humana y difícil leer la Biblia. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo sabe todo lo que acabamos de ver y más. Él sabe, el enemigo sabe, Satanás sabe el poder de la palabra de Dios. Él sabe que Facebook y lo que dicen tus amigos solo son palabras, pero Él sabe que la palabra de Dios es viva y poderosa. Entonces, ¿por qué cree que es tan difícil leer la Biblia? ¿Por qué cree que todos luchamos con eso? Y todos, casi siempre, ¿estás leyendo tu Biblia? Debería leer más. Casi no, a veces sí. ¿Por qué nos cuesta leer la Biblia? Porque el enemigo sabe que es el poder de Dios para transformarnos y Él hace lo posible para detenerlo. No tengo tiempo, lo voy a hacer más tarde, se me olvidó hacerlo más tarde, ya leí y estoy aburrido, estoy cansado, no estoy agarrando nada. Él hace todo para que no leamos. Lo que tenemos que hacer, la solución es escuchar a Dios, leer su palabra mucho, aunque sea la fuerza, aunque sea por obligación, el leer la Biblia. Eso es gran parte de renovar nuestra mente. Regresa a Efesios 4:23. Hablando a los que son cristianos, hijos de Dios, dice, sean renovados en el espíritu de su mente. Sean renovados su mente. O Romanos 12:1. Por tanto, hermano, les ruego por la misericordia de Dios que presente su cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y ahora escuchen eso. No se adapten a ese mundo, sino transfórmense mediante la renovación de la mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable, perfecto. ¿Cómo renovamos la mente? Es con la palabra de Dios. Es cuidar lo que entra. Renovamos la mente por cuidar lo que entra, cuidar lo que escuchamos, saber que aunque la sabiduría humana suene bien, evaluarlo con la palabra de Dios. Si tú me das un consejo, yo debería pensar, ¿dónde sale en la Biblia eso? No salen, entonces no tengo que seguir eso porque es sabiduría humana. Deberíamos comparar todo con la palabra de Dios. Y debemos
leer la Biblia, si renovamos nuestra mente. Dios hace nueva nuestra mente más y más al leer su palabra. Debemos conocer su palabra, debemos hablar su palabra cuando damos consejos. Siempre que hablamos de eso, el verso que más me entra se encuentra en Esdras 7, verso 10. Hablando de un sacerdote de Israel antes, mire lo que dice de él y la palabra de Dios. Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor. Y en esta semana solo empezamos ahí. ¿Cómo sería si dedicáramos nuestro corazón esta semana? Yo voy a leer la palabra de Dios. Solo voy a leer. Voy a coger un libro, voy a leerlo. Y dice, Esdras hizo más que eso. Dedicado su corazón a estudiar la ley de Dios, a practicarla, a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel cuando él daba consejos. No era, yo creo que debes, no era compartir en un meme, era decir, la Biblia dice. Nosotros debemos hacer eso, debemos leer la palabra de Dios a diario, a la fuerza, tener un plan. Y como Esdras, cuando damos consejos, más si buscamos a Dios y seguimos a Dios, nuestro consejo siempre debe llevar la palabra de Dios, más entre nosotros. Si yo te pido un consejo, lo que yo espero escuchar es, ¿sabe qué, hermano? Debería ser tal, tal y tal, porque Dios dice, Santiago, Debemos decir siempre, porque la Biblia dice, ese debe estar en el centro de todo lo que decimos. Y solo es así si leemos. Entonces dediquémonos en esta semana a leer la palabra de Dios todos los días. Y ahora miramos un verso más, Juan 1:14. Porque siempre que hablamos de la palabra de Dios, lo que nos conecta la palabra de Dios es con quién es la palabra de Dios, con Jesús. Juan 1:14 dice, el verbo, la palabra, se hizo carne. Eso es Cristo. Y Dios está diciendo que mi palabra, que antes yo decía, ahora mi palabra se hizo una persona. Mi hijo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia, de verdad. Terminamos hoy como siempre terminamos, por recordar eso, que por Él, por la palabra de Dios, ahora no la Biblia, sino Cristo, por Jesús podemos llegar al Padre, por Él podemos llegar a conocer a Dios, por lo que Él hizo en la cruz, cuando dio su vida, nosotros podemos llegar a ser hijos e hijas de Dios. Y si nunca te has entregado a Cristo, quien es la palabra de Dios, el verbo de Dios, Jesús, te invita a entregarte a Él, por arrepentirte, bautizarte, entrar en la vida que te da. Para los que ya hemos tomado esa decisión, estamos en Cristo, es nuestro momento para recordar lo que Él hizo, la razón que podemos decir, yo tengo salvación, yo soy un hijo de Dios. Agradecemos y glorificamos a Cristo, agradecemos a nuestro Salvador. Vamos a hacerlo hoy por cantar y los que están en Cristo a tomar la Santa Cena juntos. Si no lo tienes, está ahí en la mesa de la entrada, hay pan y hay jugo en una misma copita y ahí compartimos la Santa Cena mientras que cantamos a Cristo. Dios Padre, gracias por tu bondad con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por ese momento que tú nos recuerdas que tenemos tu sabiduría. Dios, te pido que por tu Espíritu Santo nos hagas en esta semana dedicar nuestro corazón a meditar en tu palabra, estudiar tu palabra, leer la Biblia. Y que tú nos transformes a través de eso. Y ahora te agradecemos por la palabra tuya, por Cristo. En su nombre oramos. Amén.